Hay un dicho popular muy extendido que dice que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Eso es una absoluta mentira. Es cierto que el alcohol desinhibe al borracho y que el niño carece de inhibiciones, lo que le permitirá decir a veces a ambos verdades incómodas. Pero cuando el borracho o el niño tengan algo que ocultar o hayan hecho algo que merece un reproche o un castigo, mentirán como bellacos. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, como todos los niños, hacíamos travesuras, trastadas, decíamos mentiras, aunque no lo creáis. Y recuerdo que fundamentalmente mi madre siempre nos decía: no me mintáis, que sabéis que Dios lo ve todo, lo oye todo y va a saber si decís una mentira. Además, si el asunto estaba cerca de la Navidad, los Reyes Magos, que tenían una intervención directa con Dios, pues cuando decíamos una mentira o algo inapropiado, automáticamente existía la amenaza de que no habría juguetes sino carbón. Por aquellos años también, en la preparación para mi primera comunión en la catequesis, nos volvió a decir el sacerdote esas cualidades de ese Dios omnipresente y omnisciente que veía todo, estaba en todos lados, sabía todo lo malo que habíamos hecho, aunque lo hubiésemos hecho de la forma más oculta posible. Incluso aunque solo hubiésemos pensado en hacer algo malo o decir algo malo. En ese momento yo me hice una imagen infantil de Dios, pues como un gran detective que es policíaco, como los que veía en la incipiente televisión que llegaba a España por aquellos años. Series como las que veis ahí: Perry Mason, Rin Tin Tin y el Cabo Rusty, Bonanza o Los Intocables, de Eliot Ness. Esas eran las series que llegaban a la televisión en aquel tiempo. Series policíacas o del oeste, donde los buenos siempre triunfaban, superando cualquier dificultad, y los malos siempre acababan mal. En mi mente, Dios era como Eliot Ness, el gran detective de Los Intocables, que acumulaba pruebas sin descanso y no se le escapaba ni un gángster. Y yo era el gángster que acababa entre rejas. Casi como en las series actuales, ¿verdad? Como os pude mostrar aquí no hace mucho tiempo, donde lo malo suele triunfar, donde el que hace el mal nunca lo paga, y donde malo y bueno se mezclan totalmente. Lo que está, por supuesto, mucho más cercano a la realidad del corazón humano. Cuando conocí al Señor y empecé a leer su palabra, cuando comprendí bien los atributos de Dios, su carácter, su amor, esa omnipresencia, ese no poder esconderme de Dios del título, pasó de ser una advertencia de peligro, de representar un temor, de ser algo que me vigila como un gran hermano y apunta a mis malas acciones, a ser una bendición, algo que me guía para evitar que caiga en el pecado, y que si caigo, como siempre lo hago, va a estar junto a mí, sosteniéndome con su mano, ayudándome a levantar una y otra vez, alguien de quien ya no querré esconderme. Para esa comprensión fue muy importante el texto que vamos a leer a continuación. Leemos el Salmo 139, lo podéis seguir en la pantalla. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo.
¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos me vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Al despertar, aún estaría contigo. Oh Dios, si tan solo mataras a los malvados, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y me repugnan los que te rechazan? El odio que les tengo no tiene límites. Examíname en los cuentos entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Qué gran salmo, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunos atributos de Dios que le pertenecen a Él y solo a Él. Los podemos llamar los atributos omni. Él es omnisciente, lo sabe todo. Él es omnipotente, tiene todo el poder. Y Él es omnipresente, está en todas partes. Los tres se mencionan en este pasaje en particular, aunque el punto principal del Salmo 139 es que Él está siempre presente. Está presente en todas partes, no podemos evitarlo, no podemos escapar de Él, no podemos escondernos de Él. Vamos a ver tres afirmaciones: que la presencia de Dios es un hecho ineludible, que la presencia de Dios es una amenaza radical y que la presencia de Dios es un gozo transformador. Si estas afirmaciones son ciertas, entonces el Salmo nos transmitirá completamente su mensaje. Vamos con el primer punto. La presencia de Dios es un hecho ineludible. Vamos a ver cómo este texto se mezclan y solapan los tres atributos omni de Dios. Las primeras tres estrofas, versículos 1 al 6, 7 al 12 y 13 al 18, muestran cómo Dios nos rodea. En los versículos 1 al 6, su conocimiento nos rodea. Observemos cómo lo expresa David. En la primera parte del versículo 2 y la primera parte del versículo 3 dice que Dios nos conoce ya sea que estemos parados o activos, o ya sea que estemos en casa o fuera de casa. Utiliza para ello polaridades. Dice, me siento y me levanto, y mis trajines y mis descansos. La segunda parte de los versículos 2 y 3 habla del cómo. Me lees el pensamiento y todos mis caminos te son familiares. Así, Él conoce todo lo que hay dentro y fuera de nosotros. Cuando tú y yo miramos a las personas, podemos ver el exterior, pero es muy difícil discernir los pensamientos. Podemos ver qué hacen las personas cuando están cerca, pero es muy difícil saber qué es lo que están haciendo cuando están lejos.
pero para Dios no. Él lo sabe todo. Es omnisciente. Luego en el versículo 4 dice, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. David dice, antes de que haga algo o diga algo, o incluso antes de que sepa que lo voy a hacer o lo voy a decir, tú ya lo sabes. Y va más allá, lo sabes todo. Si queremos entender cómo Dios se relaciona con el tiempo, podemos imaginar el tiempo como una carretera de montaña, con muchas curvas. Hay coches en la carretera, pero los coches no pueden verse entre sí. Un coche sería nuestro presente, otro más atrás en la carretera sería nuestro pasado y un coche más adelante en la carretera sería nuestro futuro. Si cerca hay una cima de una montaña o alguien tuviese un dron, podría ver toda la carretera, como veis en la imagen. Y para esa persona, todos los coches estarían presentes al mismo tiempo. Así es como Dios se relaciona con el tiempo. Cuando Dios mira el tiempo, lo ve todo a la vez. Tenemos una tendencia a caer en el error de decir que Dios puede prever el futuro. Eso es hablar como si estuviera atrapado en el presente con nosotros. Pero no es así. Dios no está en el presente. Todos los momentos son presentes para Dios. Él ve todo lo que sucede a la vez. Solo Él sabe quién somos, porque ve nuestro pasado, presente y futuro. Él lo ve todo. Nosotros solo podemos ver una pequeña parte de nosotros mismos. Nos vemos jóvenes o viejos, como lo que seamos en nuestro presente. Pero Él nos ve completos. Por lo tanto, solo Dios sabe quiénes somos. Dios nos conoce infinitamente más y mejor de lo que nosotros podemos conocernos. Así que estamos rodeados por el conocimiento de Dios, su omnisciencia. Luego en los versículos del 7 al 12 habla de cómo estamos rodeados por su presencia. En el versículo 8 dice, si subiera al cielo o si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, y continúa, si me elevara sobre las alas del alba, es decir, al este por donde sale el sol, o me establecieran los extremos del mar, es decir, al oeste por donde se pone el sol, allí estás tú, estás en todas partes. En el versículo 7 se pregunta a David, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Esa palabra presencia en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea para rostro, el rostro de Dios, panim. Lo que está diciendo es que donde quiera que vaya, está el rostro de Dios. No hay que pensar que cuando decimos que Dios está en todas partes, llena el espacio como por ejemplo un gas. Si yo abriera aquí una bombona de gas, ese gas saldría y se expandiría por la sala. Se podría decir que estaría en todas partes, pero en realidad parte del gas estaría por allí, parte del gas estaría por allí y parte del gas estaría aquí. Eso no es lo que queremos decir cuando decimos que Dios está en todas partes. No, todo Él está en todas partes. Dios está presente en forma plena, está completamente presente en cada punto del espacio. No solo Dios está presente en cada punto del tiempo, sino que Dios está presente en cada punto del espacio. No es de extrañar que el salmista empiece a decir lo maravilloso y asombroso que es esto. En primer lugar, estamos rodeados por su conocimiento. En segundo lugar, estamos rodeados de su presencia. Pero en tercer lugar, también estamos rodeados de su poder. Porque en los versículos 13 al 18 habla de esto. El versículo 13 dice, tú creaste mis entrañas. Eso es nuestra alma. Me formaste en el vientre de mi madre. Eso es nuestro cuerpo.
Está diciendo que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma son creados y sostenidos por Dios. En el versículo 16 dice, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todos nuestros días están ordenados. Él crea, ordena, sostiene y sustenta nuestro cuerpo y nuestra alma, manteniéndonos unidos con su poder en cada segundo, manteniendo unidas nuestras moléculas. Pero también crea, ordena, sostiene y sustenta nuestra historia, nuestra vida. En un extremo de la vida humana está la concepción. Él dice, en el vientre de mi madre me conociste, me entretejías. Y en el otro extremo, al final de la vida, cuando eres viejo y te preguntas, ¿para qué estoy aquí aún? Todo está ordenado. Cada día que estamos en la tierra está ordenado. Hay un plan, hay una razón. Desde la concepción hasta el último aliento, Dios está a cargo. Él nos creó, Él nos ordenó, Él nos sostiene. Su poder eclipsa absolutamente cada segundo de nuestra vida. Podemos hablar de las implicaciones éticas de esta doctrina de la presencia y el poder de Dios. La razón por la que todos los que a lo largo de los siglos que han tomado en serio esta doctrina de Dios, desde los primeros cristianos, siempre han dicho que el aborto libre sin límites, la eutanasia activa sin límites, están mal. Es porque nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Dios está a cargo de todas las partes de nuestra vida. La vida desde el mismo comienzo en el útero y hasta el mismo final cuando ya eres muy viejo es frágil, a veces incluso inconveniente. Podemos decir, hagamos algo al respecto, pero en mi opinión eso es una violación de la gloria y los derechos de Dios. Estamos hechos a imagen de Dios. Somos nosotros desde que somos concebidos hasta nuestra muerte natural. Todos nuestros días están ordenados. Hasta el final estaremos bajo la sombra de Dios, su presencia y su poder. Por mucho que no suene políticamente correcto, por mucho que la población lo acepte y crea que son derechos conquistados. Esto fue escrito mucho antes de cualquier guerra cultural. No se trata de política, se trata de la doctrina de Dios, de la presencia de Dios. Es un hecho ineludible en cada aspecto y dimensión de la vida. Vamos con el segundo punto. La presencia de Dios es una amenaza radical. David no solo nos da hechos, es un poeta que nos cuenta cómo responde su corazón ante esos hechos. Por lo tanto, vemos aquí que la presencia de Dios no es solo un hecho ineludible. Para el corazón humano es una amenaza radical. David dice en el versículo 6, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Eso parece positivo, suena positivo, pero no creo que lo sea. Es un hombre que está diciendo, esto es demasiado para mí, esto va más allá de mí, no lo entiendo, esto es demasiado asombroso, no creo que sea algo positivo, es algo así como estoy tambaleándome, mis neuronas van a explotar. La razón de esto está en el versículo anterior, en el 5, que dice, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Otras versiones dicen, me rodeaste, me cercaste. Este Dios omnipresente, este Dios omnipotente, este Dios omnisciente, comienza David a sentirlo como una manta bajo la que se está asfixiando. Se está sofocando debajo de ella. Y eso es lo que está diciendo en los versículos 5 y 6. Siento que me estás acorralando. Hasta que en el versículo 7 dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Esa segunda pregunta es una huida total, es una rebelión.
Son las mismas dos palabras que describen lo que Jonás hizo en el comienzo de su libro, cuando Dios le dijo que fuera a Nínive y predicara para que se arrepintiesen de su violencia. Como Jonás odiaba y temía a los ninivitas al mismo tiempo, se subió a un barco y se fue lo más lejos que pudo de Nínive. Jonás huyó de la presencia del Señor, una rebelión total. Así que David pasó de asfixiarse con la idea de que Dios está en todas partes, a preguntar, ¿cómo puedo huir? Déjame salir de aquí. David, que era un hombre de la antigüedad, no de nuestra cultura occidental, apenas podía soportar la idea de un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero ¿qué pasa con nosotros? Porque dejadme deciros quiénes somos. Nuestra cultura en la que vivimos ha tomado una idea grandiosa, la autodeterminación política democrática, y la hemos elevado a una realidad espiritual suprema y al significado mismo de la vida. Sentimos que tengo que ser yo mismo, tengo que vivir a mi manera, tengo que vivir como decido que es correcto o incorrecto. Si no tengo la libertad de vivir como quiero, mi vida no tiene sentido. Así somos. Eso es lo que nos dice nuestra cultura. Si esa es nuestra comprensión de la vida, el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente es una absoluta pesadilla. Eso simplemente destruye esa idea. En el libro El ser y la nada, Jean-Paul Sartre dice, si hay un Dios, no podemos ser libres. Si hay un Dios que lo ve todo, entonces estamos deshumanizados. Si hay un Dios que lo controla todo, eso es inconcebible. Si somos libres, entonces no hay Dios. Y si hay un Dios, entonces no somos libres. Esa es la razón por la que David, Jonás y tantos de nosotros queremos escapar de este Dios omnipresente. No queremos estar cerca. Será mejor para nosotros si creemos que no existe. La forma en que tratamos de escapar es no creer en Él, o no creer al menos que sea un Dios como ese. Y David pasa de estar realmente molesto, de sentirse acorralado y asfixiado, de preguntar ¿a dónde puedo huir de tu presencia? Y decir, si subo aquí, todavía estás allí. Si bajo aquí, todavía estás allí. Si voy por aquí, todavía estás allí. A decir, aún allí, tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Dice, quiero ser libre, y sin embargo, a donde quiera que voy, tu mano me guía y tu mano derecha me sostiene firmemente. Una mano que guía para que no te pierdas, una mano que te sostiene para que no te caigas. Sartre habla de esto en su famosa conferencia sobre el existencialismo que dio en 1945. En ella dijo, cuando hacia 1880 algunos profesores franceses trataron de constituir una moral laica, dijeron, Dios es una hipótesis inútil y costosa. Nosotros la suprimimos, pero es necesario, sin embargo, para que haya una moral, una sociedad, un mundo vigilado, que ciertos valores se tomen en serio y se consideren como existentes a priori. Es necesario que sea obligatorio a priori que sea uno honrado, que no mienta, que no pegue a su mujer, que tenga hijos, etcétera, etcétera. Y sigue. Estos valores existen aunque por supuesto no hay Dios. Sin embargo, el existencialista encuentra extremadamente embarazoso que Dios no exista, porque desaparece con Dios toda posibilidad de encontrar algo bueno a priori. Y continúa. Dostoyevsky escribe, si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe. Y en consecuencia, el hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. No hay determinismo. El hombre es libre, el hombre es libertad.
Por otra parte, si Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así, no tenemos ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio luminoso de los valores, justificaciones o excusas. El hombre está condenado a ser libre. Sartre básicamente está diciendo: si quieres ser libre, no hay ninguna mano que te sostenga, ninguna mano que te guíe, nada dentro de ti o fuera de ti en lo que puedas confiar. En David hay una ambivalencia, la tiene. Quiero ser libre, quiero escapar, no quiero estar acorralado, pero quiero una mano que me sostenga, que me guíe. Sartre lo que dice es: queremos ser libres, pero si somos libres, tenemos que darnos cuenta de que no hay mano, ni guía, ni valores morales. La presencia de Dios es un hecho ineludible y, sin embargo, también es una amenaza radical. Esta es la condición humana. No podemos vivir con Dios y no podemos vivir sin Dios. Estamos tratando de escapar de algo que es ineludible. Vamos con el último punto, el cambio total que en el Salmo. La presencia de Dios es un gozo transformador. David finalmente rompe con esta sensación de estar amenazado e incluso con la ambivalencia que veíamos antes, para ver la presencia de Dios como un gozo absoluto y transformador. Creo que comienzan los versículos 11 y 12, cuando dice algo bastante enigmático. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. En los Salmos, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad siempre es sufrimiento, peligro, posibilidad de muerte, enfermedad terrible, momentos de terror absoluto. Cuando nos sumergimos en la oscuridad, nos sentimos perdidos. Pero ¿qué pasa si tienes un Dios del que no puedes deshacerte? ¿Qué pasa si tienes un Dios que siempre está ahí? ¿Qué pasa si tienes un Dios que está absolutamente presente y que te tiene de la mano? Que deja la oscuridad de ser una amenaza. Porque Dios no puede perdernos en la oscuridad. Para Dios la oscuridad es como la luz y por lo tanto estamos a salvo. Él nos tiene de la mano e incluso nuestra oscuridad se convertirá en luz. Sigamos, llegamos al versículo 17. Él dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. La palabra preciosos es una palabra que generalmente tiene que ver con riqueza, diamantes, joyas y oro. El salmista está diciendo, la idea de tu conocimiento y tu presencia es rica para mí. Y finalmente en el 18 dice: al despertar aún estaría contigo. Ese es el clímax del Salmo. ¿Por qué? Él ya había dicho al principio del Salmo: cuando duermo y me despierto, tú estás allí. ¿Por qué habría de llegar al punto en el que finalmente dice: porque Dios está siempre presente conmigo, incluso cuando me despierte, Él estará allí? David tiene otro salmo, el 17, donde al final dice: pero yo en justicia veré tu rostro. Cuando despierte estaré satisfecho al contemplar tu semejanza. David nos dice: tengo un Dios que es imposible perder, que está conmigo siempre, que está presente conmigo, que me lleva de la mano y nunca me dejará ir. Este Dios está tan presente conmigo y me ha agarrado tan fuerte que incluso si muero, Él estará conmigo. Esa es la omnipresencia máxima. Él estará conmigo a través de la muerte y me despertará, y en mi cuerpo resucitado lo veré. De eso es de lo que está hablando.
Si Dios te lleva de la mano, incluso si vas a la oscuridad, se convertirá en luz. E incluso si vas a la muerte, se convertirá en resurrección. Me gustaría que miráramos nuestro propio corazón y viéramos que todos luchamos con esta idea de un Dios que está a nuestro alrededor. A veces puede resultar un poco asfixiante. Queremos tomar nuestras propias decisiones. No nos gusta que nos observen siempre. No nos gusta sentir que somos responsables de todo. Pero al mismo tiempo lo queremos a Él. Queremos esa mano. Queremos confiar en Él. Queremos descansar en Él. ¿Cómo lo hizo David? ¿Cómo pasó de la amenaza a encontrar la presencia de Dios y un gozo absoluto y transformador? ¿Qué hizo? ¿De dónde obtuvo la seguridad de que Dios estaba absolutamente de su lado? La respuesta está en la última sección del Salmo, los versículos del 19 al 24. En primer lugar, los versículos 23 y 24 son asombrosos. Después de todo ese tiempo, de todo el Salmo, de querer alejarse, de no querer que Dios mirara, de sentirse acorralado, al final le invita a un escrutinio absoluto. Él le pide a Dios que entre hasta el fondo. Él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. ¿Cómo David tuvo la seguridad de que Dios todavía lo aceptaría, lo amaría y lo guiaría? David sabía que Moisés dijo, oh Señor, déjame ver tu gloria, déjame ver tu rostro. Y Dios le dijo, te matará. David sabía que cuando el arca del pacto estaba siendo llevada al tabernáculo, un hombre llamado Uza, que estaba subiendo el arca, vio que el arca se tambaleaba, tuvo miedo de que se cayera, puso la mano sobre ella y murió inmediatamente. Hay dos razones por las que queremos estar lejos de la presencia de Dios. Una es porque queremos ser libres, y eso no es correcto. Pero otra es porque tememos la presencia de Dios y está justificado. Él es santo y nosotros no. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Si realmente estuviéramos en la presencia real del rostro de Dios, no podríamos sobrevivir. David lo sabía. Aunque no conocía Apocalipsis 6:16, lo intuyó. Apocalipsis 6:16 nos dice, todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Si en realidad viéramos a Dios cara a cara, sabríamos qué sucedería y diríamos, necesito estar cubierto, no puedo soportar esto. Él me ve, Él me conoce, ahora yo me conozco a mí mismo y no puedo soportarme a mí mismo. En los versículos 19 al 22, David nos dice, oh Dios, si tan solo mataras a los malvados, y de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y me repugnan los que te rechazan? El odio que les tengo no tiene límites, los cuento entre mis enemigos. El Nuevo Testamento nos dice que no podemos decir algo así. Se supone que debemos amar a nuestros enemigos. Se supone que debemos hacer el bien a quienes nos ofenden. Se supone que debemos orar por nuestros enemigos. ¿Qué pasó entre David y el presente? Que la Biblia ahora dice que nunca debemos hablar en la forma que David habló. Sabemos lo que pasó. Pasó que el descendiente de David murió en la cruz, orando por sus enemigos. Esa es la respuesta. Jesucristo murió orando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si leemos el resto del Salmo 22,
Todo se trata de distancia. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme? Tan lejos de mis gritos de angustia. No te alejes de mí, pero tú, Señor, no te alejes. Todo el Salmo habla de un Dios que parece estar lejos. David no puede perder la presencia de Dios. No puede alejarse de Dios. Jesucristo no pudo encontrar la presencia de Dios. David sabía que porque Dios lo tenía de la mano, incluso la oscuridad se convertiría en luz. Pero Jesús sabía que porque Dios había soltado su mano, incluso la luz del mediodía se estaba convirtiendo en oscuridad. Él estaba sumido en la oscuridad. David fue entretejido en el vientre de su madre. Jesús fue destrozado en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús recibió la ausencia de Dios. ¿Por qué Jesús fue arrancado de Dios? ¿Por qué Jesús perdió la mano del Padre? Él estaba recibiendo lo que nosotros merecemos. Nosotros tratamos de escapar, tratamos de vivir nuestras vidas, tratamos de escapar de lo inevitable y eso está mal. ¿Cuál sería el castigo que tendríamos que recibir? Obtener lo que pedimos, ser abandonados. Pero Jesús fue abandonado. Él perdió la presencia de Dios. Por eso, si creemos en Jesús, la presencia de Dios es para siempre. Él nos tendrá de la mano y nunca nos dejará ir. Nunca. Una vez que entendemos el Evangelio de Jesucristo, la doctrina de la presencia de Dios se convierte en un gozo transformador. Ya no es que no podamos escondernos de Él, que no queremos escondernos de Él. Esa es la transformación. Necesitamos su presencia. Sabemos que deberíamos vivir de manera consistente porque Él está ahí. Y al final, eso es un consuelo infalible. Y por eso, no importa por las cosas que estemos pasando ni cuán oscuras sean, Él nos tiene de la mano. Algunos quizá pensamos, es que todo va mal últimamente. Puede ser, es cierto, el mundo va mal. Pero quizás sea Él que quiera asegurarse de que regresemos a Él, que nos está buscando, no nos está abandonando. Puedo deciros que en los peores momentos de mi vida, cuando pensé que nada podía ir peor y sentía que Él me estaba abandonando, escuché claramente su voz diciéndome, espera. Ahora, hoy recuerdo esos momentos y puedo decir con confianza y seguridad, no me estaba abandonando, me estaba sosteniendo de su mano. Quería que confiase en Él, quería que mi fe no desfalleciese. Jesucristo nunca nos dejará ir, nos tiene de la mano, incluso la muerte solo será una buena noche de sueño y todas nuestras tinieblas se convertirán en luz. No hay refugio contra Él, solo hay refugio en Él. Pues que así sea. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque tratamos de escapar de ti, pero tú nos persigues y en Jesucristo nos rodeas con tu amor. Dices, nunca te dejaré ir. Te ruego, Padre, que nos ayudes a ser cambiados por una comprensión evangélica de tu omnipresencia. Te ruego, Padre, que tengamos la seguridad y el gozo que proviene de saber que siempre estás con nosotros. Te ruego, Padre, que nos ayudes a seguir creciendo en la gracia y en la semejanza de Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.